bendiga en esta tarde, amados hermanos y amigos. Este es su programa Hablando la Verdad. Soy su servidor Ferdinand Almeida. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede, ¿verdad?, de poder venir a compartir la palabra con todos ustedes. En esta tarde quiero hablar de los pactos de Dios que son eternos. En su misericordia, Él ha querido bendecirnos. Ha querido que seamos parte de su pueblo, de su cuerpo. Y en esta tarde yo quiero dar lectura en Jeremías capítulo 32, verso del 39 al 41. Y dice la letra en el nombre de Jesús de la siguiente manera: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y los pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre mío, bendice, Señor, nuestras vidas. Señor, abre los ojos del entendimiento. Padre Santo, porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual la has enviado, Señor. Mira los que están, Dios mío, perdidos, sin fe y sin esperanza, Señor. Alcánzales, Señor, los que son tuyos. Mira, Padre, yo te ruego por los que están enfermos, que sean curados por tus llagas, Señor. Que reciban sanidad, que reciban liberación en esta tarde, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amado Dios, que hizo los cielos y la tierra, todo cuanto existe, Él ha querido establecer un pueblo que lo alabe en espíritu y en verdad. Y de la única manera que Dios puede hacerlo es haciendo un pacto con cada uno de nosotros. Y yo glorifico al Señor porque Dios, en su infinita misericordia, en su grande amor con que nos ha amado, que ha dado a lo más valioso, a su Hijo amado, para que nos rescatara de una perdición eterna. He conseguido este pacto de Dios, haciendo Él con nosotros un pacto eterno, para que nosotros podamos entender la misericordia de su grande amor. Es cuando Él hace un pacto con cada uno de nosotros. En Dios no hay hijos lindos o hijos predilectos. Eso no existe en el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia. Dios hizo un hombre y una mujer, y los bendijo de tal manera que los hizo mayordomos de todo lo que Él había creado. Y le dio todo en abundancia. Pero el hombre, en su pecado, en su maldad, se apartó. Y Dios siempre estuvo dispuesto por todas las formas de que el hombre volviese a Él. Y los guió de muchas maneras. Pero Dios quería tener un amigo. Por eso dice que Jesús nos llama a sus amigos. Y Dios quería hacer un pacto, y que en ese pacto nosotros fuésemos bendecidos ampliamente, cabalmente. Y cuando nosotros miramos la misericordia de Dios, Dios hace un pacto
Y dice de la siguiente manera, que haría pacto eterno con nosotros y no se volvería atrás de hacernos bien. Si usted y yo hacemos un pacto, ¿verdad? Nuestras fuerzas humanas, fallamos. Y dése cuenta cuando vamos a un altar en un matrimonio, ahí juramos y firmamos también que es un pacto que hasta la muerte nos separe. Pero vemos hoy en día, y lo vimos en el pasado, que el hombre falla, es porque no lo pueden cumplir, sea por egoísmo, sea por la razón que sea, fallamos. Y eso es un pacto que nosotros hacemos delante de testigos y delante de la presencia del Señor, que es hasta que la muerte nos separe. ¿Y cuántos otros pactos se hacen? ¿Y cuántos juramentos hacemos? Y a veces fallamos. Venimos y firmamos y luego no, esto no me conviene. Rompemos. Pero gloria a Dios que el que está haciendo un pacto en la vida de nosotros se llama Jesucristo. Pacto eterno. Y Él no rompe sus pactos. Él hace un pacto y lo cumple. Lo vemos ahí desde el comienzo. Cuando el hombre falla, Dios inmediatamente actúa a favor del hombre. Era para, mire, condenarlo ahí mismo y desecharlo. Dios en su misericordia lo vistió, le prometió. Desde ahí es que comienza el advenimiento del Mesías, del Cristo deseado, del Todopoderoso. Y Dios lo va encaminando al hombre. Y el hombre sigue en su maldad. Pero Dios consigue a uno de Ur de los Caldeos llamado Abraham, padre de la fe. Dios hace un pacto con Abraham eterno. Le dice muy claramente que él iba a hacer un pacto con él, donde él iba a bendecir todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, todos los linajes. Iba a bendecirlo en su simiente. Y Dios todavía le dice a Abraham que el pueblo iba a caer en cautiverio por 400 años. Pero le hizo una promesa, le hizo un pacto a Abraham, que en la simiente de él iban a ser bendecidos todos los linajes de la tierra, todos los pueblos, todas las lenguas. Todos iban a ser bendecidos en su simiente. Y vemos que el pueblo cae en cautiverio, como Dios le dijo a Abraham. Y el pueblo en cautiverio, por 400 años, vemos de qué manera se contamina con el pueblo egipcio. Adoptó todas las costumbres del pueblo de Egipto. Y algo bien maravilloso aquí es que Dios nunca le dio la espalda a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, haré algo escondida aparte de mi amigo Abraham. ¿No? Dios le revela y le dice todo lo que iba a acontecer. Y el pueblo en cautiverio por 400 años clama a Dios porque estaba en una agonía, los tenían en un cautiverio pesado, donde el pueblo tenía que obligatoriamente hacer todo lo que le exigían los egipcios. Estaban esclavizados, eso lo dice el término, esclavizados. Un yugo fuerte. Y Dios lo escuchó. De acuerdo a lo que Dios le había dicho a Abraham, iban a estar en cautiverio por 400 años. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo está ahí, Dios levanta un caudillo, que es Moisés, para que sacase al pueblo de la esclavitud. Y lleva al pueblo, lo saca y lo pone en el desierto. En el desierto Dios viene y le da unas directrices, le da unas leyes al pueblo de Israel para que el pueblo hiciera todo lo que él había dicho ahí. Pero el pacto eterno no estaba ahí con Moisés. El pacto Dios se lo había hecho a Abraham.
Y aquí que hay una gran confusión hoy en día entre muchos que quieren vivir bajo la ley. La ley no era el pacto eterno que Dios había hecho. Dios le había hecho el pacto eterno a Abraham. Quiere decir que cuando Dios le da la ley, se la da a un pueblo que había salido de un cautiverio ya contaminado. Y Dios tenía que bregar entonces directamente con ese pueblo. ¿Cómo lo hizo? Se le revela a Moisés en el monte, le da unas leyes, llamadas los 10 mandamientos, como le llaman mucho, ¿verdad? La ley del decálogo. Y esa ley establece que el que hiciera estas cosas por ello vivirá. Pero esa ley tenía un propósito, un solo propósito. Era de que era el que iba a guiar el pueblo, ¿lo ve? Hasta Cristo. Ahí está el capítulo 3 de los Gálatas. Dice que la ley que vino 430 años después que Dios le hizo el pacto a Abraham. Dice que el pacto que Dios le hizo a Abraham, las leyes que Dios le da a Moisés, no abrogan el pacto que Dios le hizo a Abraham. Ese dice en Gálatas que fue nuestro ayo hasta, ¿lo ves? Hay un hasta Cristo. Entonces, el pacto que Dios hace a Abraham, Jesús viene a cumplir todo lo que usted y yo no podíamos cumplir. Todo lo que usted y yo no podíamos cumplir. Cristo se hace pecado, maldición, ¿lo ve? Porque tomó su lugar y mi lugar. Para que entonces nosotros seamos bendecidos en Él. Porque dice que Dios le dice a Abraham, en tu simiente, no le dijo en tu simiente, hablando de muchas simientes, sino en tu simiente, de acuerdo a la palabra, el cual es Cristo. Entonces, como Dios conoce el corazón del ser humano y sabe que en la fuerza humana nosotros no podemos cumplir los designios, los decretos, las leyes de Dios, Dios tiene que operar en el hombre de una forma muy contundente, muy firme. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a Ezequiel, en el capítulo 36 y verso 26, yo voy a conseguir aquí que ese pacto que Dios hace conlleva lo siguiente. Dios tuvo que darle a Moisés una ley que escribió en tablas de piedra en aquel día, en aquel monte, en el monte Sinaí. Pero que el hombre estaba de continuo, dice, de continuo la maldad en su corazón. Entonces Dios, como conoce el corazón, conoce todo, y Él sabía, por eso dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se puedan apartar de mí a hacer lo malo. Dios le da una ley, le dice, no adulterará, no adulterará, no cometerás fornicación, no hurtarás, no harás esto, lo otro, ¿lo ves? Pero eso era en el exterior. El problema del hombre ya estaba en el interior, porque nosotros heredamos por Adán el pecado. Entonces, el pecado, tomando ocasión, produjo muerte. Entonces, Dios tiene que bregar con el ser humano de una manera tremenda. Y aquí nosotros vamos a ver en el capítulo 36 de Ezequiel, y le doy lectura, en el verso 26, donde dice claramente qué Dios hace con el ser humano en su interior. Escúchame que tengo que usar mis espejuelos en este momento. Dice, muy claramente, mire que claro, verso 26,
Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra, y habitaréis en esta tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. La palabra es muy clara, amados. Dios hace un pacto eterno, y Él busca cómo cumplirlo. Le dice a Abraham, haré pacto eterno, que no, ¿lo ve? Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. En tu simiente serán benditas todas las naciones. No estaba hablando ahí del pueblo de Israel nada más. Estaba hablando de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los linajes, grandes y pequeños, ¿lo ve? Todos y cada uno, ¿lo ve? Estábamos envueltos en ese pacto que Dios hizo a Abraham. Entonces, vemos de qué manera Dios, conociendo el corazón y la mente del ser humano, porque le dio una ley para que el hombre entonces se guiase por esa ley, pero vemos de que el hombre nunca cumplió. No podía, porque el hombre, viviendo en la carne, tiene unas demandas, muchos le llaman necesidades biológicas, porque hay muchas. Entonces, el diablo, padre de toda mentira, quiso pervertir la mente del hombre y el corazón. Por eso que Jesús dice muy claramente, ¿de dónde es que nacen los adulterios, las fornicaciones? Dice, es del corazón. Dice que todos los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, los homicidios, todo nace del corazón. Entonces, la ley estaba en el exterior. La ley era la que guiaba al hombre, ¿lo ve? Para que le agradase a Dios. Y Dios tuvo que poner entonces que se hicieran sacrificio, derramamiento de sangre. Entonces el sumo pontífice entraba una vez al año a oficiar sacrificio por el pueblo, por todos los pecados. Porque el hombre siguió pecando, siguió haciendo todo lo perverso y malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios necesitaba hacer un cambio en el individuo. Y ese cambio es producido a base del pacto que Dios hace. Haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Y mírese algo aquí. Si usted tiene hijos, usted busca lo mejor para sus hijos. Y usted busca una buena póliza que cubra a sus hijos. Usted está buscando lo mejor para sus hijos. Y vemos de qué manera nos esforzamos por dar lo mejor. Pero el hombre sin el pacto de Dios no puede. Porque si un hijo se porta mal, el padre dice, mira, te voy a quitar de la herencia, tú no vas a heredar nada. Y el Dios de amor ha hecho un pacto eterno que no miró la bajeza, no miró el pecado en lo cual nosotros estuvimos envueltos, ¿lo ve? Para Él entonces hacer ese pacto eterno en tu vida y en mi vida. Y cuando yo miro esto, que Dios quitaría el corazón de piedra y plantaría el de carne, donde Él pondría sus leyes, sus preceptos y sus estatutos, y pondría espíritu nuevo dentro de vosotros, que es lo que dice aquí Ezequiel 36, 26. Entonces, quiere decir que ya no depende de lo que usted pueda hacer o de lo que yo pueda hacer. Porque entonces Él lo pone en el interior. Hay un cambio. A la misma vez que hay un cambio de corazón, porque quita el corazón de piedra y planta el de carne. ¿Lo ve? Y Él pone espíritu nuevo dentro de vosotros. Quiere decir que ya entonces entramos en una nueva naturaleza. Cuando nacimos bajo el régimen de Adán, lo que traemos por naturaleza es pecado. Por eso dice la Biblia que por el primer Adán entró el pecado y por el primero entra el pecado y la muerte. Por el segundo Adán, que es Cristo, entra la vida y la salvación y las riquezas celestiales en Él.
Por eso dice que nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Él, porque somos parte de ese pacto eterno, ¿lo ve? Y enviaría a su Santo Espíritu, ¿lo ve? El cual moraría en nosotros para siempre. El Espíritu Santo es eterno. El pacto de Dios es eterno. Mira lo que dice en Tito. Me gusta estos términos que usa Pablo, hablando exactamente de cómo Dios en su infinita misericordia, en su grande amor, amado, en este momento, antes de seguir buscando la carta de Tito, quiero decirle que este mensaje no se detiene aquí, no termina aquí. Este mensaje continúa la semana que viene, o esta semana, perdón, el viernes a las 5 de la tarde continúa, y este es su programa, Hablando la Verdad. Así es que el Señor le bendiga, y la semana que el viernes que viene continuamos con el mensaje.